Hola, compañeros, amigos, público presente y el que no vino también. Muy buenos días. Quiero continuar con mi siguiente capítulo de vida en este ministerio que tengo comprometido con Dios Padre. A los que vieron el último video, les comenté que había llegado hasta la parte de mi matrimonio. En mi matrimonio tuve 3 hijos, ¿verdad? Eh, Pasado el tiempo, tuve una hija, un hijo y una hija, así en ese orden, ¿verdad? Entonces, mi hijo tenía por ahí algunas formas de actuar que pues al parecer pues nosotros lo tomábamos como un niño normal que de pronto no ponía atención, le faltaba algo, no era normal. Pasado el tiempo, y nos dimos cuenta de que él tenía un problema de visión. En algún momento de la vida nos dieron un diagnóstico en donde él le diagnosticaron una enfermedad degenerativa progresiva que se llama retinitis pigmentosa. Esto hace que él no pueda tener una visión completa como una persona normal. Es decir, si tú ves al 100%, él en su momento él veía el 30% o ve el 30% todavía en la actualidad. Porque para esa enfermedad no hay cura. No hay cura, ¿verdad? Como les dije en el video pasado, yo tuve un accidente muy grave, muy grave. Entonces, yo nunca, un día yo le prometí al Señor, decirle, Señor, nunca escucharás una queja de mi parte, que todo sea lo que su voluntad quiera hacer en mi vida, que así sea. Le prometí nunca quejarme y he vivido hasta ahorita en gracia. Por eso les comentaba los que vieron en el video, que está en el video en mi WhatsApp, en mi Facebook, perdón, el anterior. Nunca me quejé de mi enfermedad. Nunca me quejé, al contrario, siempre salí adelante, salí adelante, salí adelante, salí adelante, salí adelante. Creyendo por mis propias fuerzas, pero también a la vez haciendo oración. Nunca he dejado de hacer oración, no era devoto de ir a la iglesia, pero sí todos los días hacía mis oraciones. Ya cuando me casé, sí, ahí me volví un poco más devoto y siempre iba a misa y hacía mis oraciones y lo que usted quiera. Cuando le detectan a mi hijo esa enfermedad, empezamos a ir a unas misas de sanación que les llaman, ¿verdad? Entonces en ese proceso empezamos a ir a esas misas de salvación, de sanación, perdón. Entonces, pues creyendo, teniendo fe en Dios, en la esperanza de que Él nos ayudara y, como se lo dije ahorita, sin queja alguna, solamente viviendo en la gracia de Dios, le pedíamos que sanara a nuestro hijo. Bien, eso me llevó a adentrarme más, un poco más en la religión y tomé más en forma mi actuar eh, eh, como, como católico que soy, tomarme más en serio ese compromiso por la sanación de mi hijo, porque a ese momento ya prácticamente le habían, no prácticamente, ya le habían dictaminado, perdón, que la enfermedad era cierta. Y desafortunadamente esa enfermedad no tiene cura. Entonces, hasta la fecha, hoy mi hijo tiene 27 años y no hay algún medicamento o algo que pueda curar esa enfermedad. O sea, las personas que sufren esa enfermedad regularmente la viven su proceso hasta el momento en el que llegan a perder la vista a determinada edad, unos primero, otros después. Depende la vida, los años, o sea, Dios es quien decide cuándo y cuánto, ¿verdad? Pero, como se los digo, sin una queja, al contrario, viendo por Él, ¿qué fue lo que hice en ese momento? En lugar, como le había prometido a Dios, de darme una queja, este, me puse a actuar. Nos pusimos en nuestro matrimonio, a trabajar con Él. Bien,
trabajar era enseñarle a hacer de todo, lavar, planchar, hacer de comer, vestirse, todo, hacerlo una persona independiente, educarlo. Tan es así que él, pues todavía hoy en día, él se mueve con el 30% de su visión, se mueve solo por toda la ciudad. Digo, sé que no es el único, ¿verdad? Hay personas que no ven definitivamente nada y, y se mueven por toda la ciudad, de alguna manera ayudados y bendecidos por Dios, como lo hace mi hijo, por lo que le estoy muy agradecido. Como dice una frase de oración, dice, más vale un Dios bendito en la adversidad que mil gracias en la abundancia. Entonces le dije, gracias Dios, porque esto es una bendición para hacerme más resiliente. En ese proceso, en cuanto estuvimos llevando a mi hijo a las oraciones de sanación, allá por el 2014, en el 2015, 2016, por ahí, un hermano mayor que tengo, sufrió una enfermedad terminal a la cual tuvimos que, pues, internarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que lo llevamos ya su vida era un 80% muerte y 20% vida. La doctora nos dijo, esto es terminal. El doctor que lo atendió ese día en urgencias dijo, yo no quiero responsabilidades, se lo digo desde ahorita, vamos a hacer lo posible, pero lo más probable es que el Señor fallezca. Gracias Dios y que sea lo que el Señor quiera. Pues ni hablar. En el proceso de mi hermano también, ese día que lo internamos, ¿verdad? Había misa de sanación. Entonces yo no me quedé ese día esta noche porque preferí ir a la misa. En esa misa me gustaba mucho porque el padre que hacía las misas de sanación daba la indulgencia plenaria. Para quienes no saben quién es la indulgencia plenaria, pues es el perdón de todos tus pecados, pero siempre y cuando estés preparado. Quiere decir que seas una persona que estés en constante práctica de la palabra de Dios, libre de pecado, confesándote, comulgando. Eso sería estar preparado, ¿verdad? Entonces a todos los que estaban preparados, nos daba la indulgencia plenaria. En este caso digo nos daba porque a mí me tocaba, yo estaba en ese proceso, sí, no me podía quedar yo fuera, pues. ¿Por qué? Por lo que les dije ahorita, porque creo en Dios, porque amo a Dios, porque nunca me he quejado, al contrario, mi fe ha seguido siempre en Él. Siempre he sido fiel a mi fe. Por eso yo digo, nunca pierdas tus sueños, nunca pierdas tus sueños. El Señor un día te los dará. Más pronto, más tarde, pero en fin. Bueno, se presentaba esa situación y ese día ofrecí la indulgencia plenaria que nos dio el Padre, la ofrecí en favor de mi hermano, ¿verdad? Esas indulgencias plenarias dicen en la creencia religiosa que sirven para liberar almas para liberar a las almas que no han podido llegar al cielo o permitir que las almas que parten puedan llegar al hogar, como se le llama, a donde está la fuente, donde está el Padre Dios, donde no todos llegamos, a hoy el otro. Entonces, pero sí, o sea, ese favor es para ti. Yo lo recibo porque yo soy el que estoy haciendo la práctica, es mi fe, pero bien lo puedo ofrecer y regalárselo a otra persona. Y ese día decidí dárselo a mi hermano. Bien, así quedó. Mi fe en ese momento, pues así lo marcaba. Y me fui a dormir, mi hermano ahí, me fui a dormir para el día siguiente volver a estar con él. En la mañana del día siguiente, me habla mi hermana, la mayor, para decirme que era urgente una reunión en el hospital, pues nuestro hermano había tenido un derrame cerebral, un infarto al corazón. Entonces, hablamos, ¿verdad? Mis hermanos y yo, y ellos querían entubarlo, ¿verdad? Para poder darle vida porque él traía la enfermedad terminal y ya traía dañados varios órganos y toda esa cuestión. Entonces, pues, entubarlo era darle vida artificial. Y dijimos no.
que sea lo que el Señor quiera. Muy bien, en la tarde el doctor nos cita, estuvimos presentes toda la familia. Mi madre no quería que no lo entubáramos, ella quería que lo entubáramos para que durara. A lo cual pues tuvimos que convencerla de que era la voluntad de Dios. Entonces seguimos teniendo la fe. Entonces, en esa fe le dijimos al doctor, no doctor, no lo entube, así déjelo, que sea lo que lo que sea lo que el Señor quiera. Dijo, bueno, pues ustedes deciden. Muy bien. Bueno, dijo, pues entonces en ese caso será que solamente vamos a esperar a que el Señor, pues, el Señor es mi hermano, ¿verdad? Porque prácticamente esto ya no se levanta. Porque prácticamente de esto ya no se levanta. Entonces, bueno, pueden ni hablar, ¿ok? Pues la familia nos reunimos todo ese día en el hospital. A las 10 de la noche era la visita. Nadie de mis hermanos quiso entrar. Ya dábamos por un hecho esperando nada más el momento de la partida hacia el cielo de nuestro hermano. Así lo pensábamos. Y me tocó entrar a mí. No me tocó. Decidí yo entrar a verlo, ya que nadie había querido porque pues no querían verlo como estaba. Él estaba inconsciente, perdido, ¿no? Así lo veíamos nosotros. Entonces, en ese momento, yo estaba en la cama donde lo tenían tendido y pues lo estuve acariciando, pero estaba haciendo oración. Estaba haciendo oración y yo agarraba su brazo y le tomaba su pelo y todo. Y en eso llega el doctor y me dice, usted es su hermano, ¿verdad? Y le digo, sí, doctor, así es. Si usted es con la persona con la que hablamos en la tarde, bueno, le digo, uno de los con los que hablamos, dijo, pero usted fue el que me dijo que, bueno, es que lo decidimos todos. Bien, dijo, háblele, si lo escucha. Y yo no dejaba de tocar a mi hermano, le agarraba la cabeza, le tomaba el brazo. Se ve el doctor y me dio mucho gusto, ¿verdad? Entonces empecé a hablarle ya más en forma, hermano, mira, levántate que todavía la vida tiene mucho para ti, tenía 58 años. Entonces le decía, la vida tiene mucho por delante y empecé yo a hablar con él. Sí, donde se despierta y me habla. Y no puedo decir lo que me dijo, ¿verdad? Por respeto a todo el mundo, pero se despertó. Me salí corriendo. Él no podía tomar ni una gota de agua siquiera. No podía tomar ni una gota de agua. Él me decía, tengo mucha sed, dame agua. Entonces salí corriendo y tengo un hermano que es sacerdote y se me ocurrió de pronto ir por el agua bendita, ¿no? Entonces voy y le digo, ¿sabes qué? Déjame ir nada más a llevar esto y vuelvo y me salgo y entras tú para que le puedas mojar un poco nada más los labios, ¿verdad? Con el agua bendita. Bueno, así quedó. Volví a regresar a la cama, me vuelvo a salir y entra mi hermano el sacerdote. Así quedó. Pero en ese momento en el que él se levantó conmigo, cuando estábamos esperando ya que él partiera, hablara, me pidiera como una persona consciente, me dejó en shock. ¿Milagro? No sé. Eso solamente Dios lo sabe. Bueno, de ahí se levantó mi hermano. ¿Seré yo una persona agraciada de Dios? ¿Serían mis oraciones? No, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la fe en que Dios siempre está con nosotros. Entonces, bien, salió de eso. Ya la doctora nos había dicho que era un proceso muy, si él que en algún momento, en el poco pero probable caso de que él, nos hicieran el milagro, Dios, de que él volviera a la vida, su vida iba a ser muy complicada. Entonces, pero bueno, de ahí en adelante les platico, todavía vivió un año y medio más. Y un año y medio más porque la dieta que él tenía que llevar, la dieta alimenticia, era muy complicada. Y él no estaba acostumbrado a eso. O sea, lo que le pasó fue de la noche a la mañana. Entonces prácticamente cambió su dieta de mucho a nada. Y de comer como un normal de todo a comer nada más ciertas cosas
lo estresaba y me lo decía, porque me tocó acompañarlo en ese proceso. Me tocó acompañarlo, vivir pues su proceso, ¿verdad? Hasta que me dijo él un día, me dijo, no, yo ya no aguanto esto. Dijo, voy a seguir con mi vida normal y que sea lo que Dios quiera. Desafortunadamente, bueno, en febrero del 2017, él fallece. Bueno, pues ni hablar. Partió, se fue de nosotros, perdimos a un ser querido. Y como les dije ahorita, más vale un Dios bendito, gracias por no tenerlo sufriendo, ¿verdad? Que darle gracias cuando nos bendijo que él estaba vivo, que también pues obviamente era una gracia. Entonces, pero bueno, ni hablar. Él partió y mi madre pues cayó en un proceso de desespero. Era el mayor de los hombres de mi familia, y comenzó a tener arritmias en su corazón, y también me tocó acompañarla en el proceso del seguimiento de su enfermedad. Y bien, bueno, cuando le llevaba con los médicos y una serie de complicaciones, mi madre ya tenía 84 años, entonces la acompañé también en ese proceso, ¿verdad? Proceso que aproveché para acompañarla, para quererla, para amarla y para darle el amor que no le había dado en toda mi vida. Porque uno de los mandamientos más grandes, bueno, todos son muy grandes, ¿verdad? Pero uno muy importante es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y no les niego, como persona en algún momento le falté. Pero Dios me dio la oportunidad de congraciarme y no la desaproveché. Me congracié con ella. Mi hermano febrero del 17, mi mamá octubre del 2017. Fallece. 2 pérdidas en el mismo año. Octubre. Noviembre del 2017 me da un derrame cerebral que me llevó prácticamente a la muerte. Un evento muy, otro evento ya después del que les platiqué, que cuando joven, ¿verdad?, que iba a perder la vida. Entonces, pues me internaron, perdí la conciencia, perdí todo, me fui. ¿Sí? Y como quien quiera ver ese video anterior para verlo, corroborar lo que le estoy diciendo, ¿sí? Un día, en algún momento, volví a despertar como si nada. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? No me acordaba absolutamente de nada. Bueno, me acordaba hasta una parte en donde me habían llevado en una camilla a una clínica porque andaban buscando dónde poder hacerme una resonancia, creo que se llama. Sí, te meten en una cápsula y tomarte una resonancia. Y era en la noche y solamente abrí los ojos y vi que alguien en la oscuridad de la noche, estábamos en, no sé, yo no sabía dónde estaba, y vi que venía una persona y le dije: ¿quién eres tú? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me dijo: no, tranquilo. Y me agarró en la camilla y me volvió a subir a la camilla, y hasta ahí me acuerdo. Ya no volví a recordarme más hasta que volví a despertar. Pero ya cuando desperté, ya desperté en conciencia. O sea, volteé, vi, dije yo, ¿pero qué pasó? No me acordaba. Febrero del 17, octubre del 17, noviembre del 17. Gracias, Padre, por estar aquí todavía. Y hoy por hoy, mis médicos, neurólogos, ¿sí? Neurólogos y neurocirujanos me piden que me cuide. Ellos, que ahorita en la actualidad son considerados como una de las personas con mayor conocimiento respecto de la vida, porque son quienes trabajan en la parte del cerebro de cada ser humano, y pues eso es sumamente importante y muy
¿cómo decir? Tienen que tener mucha preparación para poder hacerlo, práctica, no sé. O sea, eh, en fin, 2017, 2024, hace 7 años que me pasó y hoy estoy dando testimonio de eso. Cuando yo salí del hospital fue el 17 de noviembre, salí como el 4 de diciembre del mismo 17, y los cuidados que me decían los médicos que tenía que hacer, con esto les digo todo, era que no podía hacer esfuerzo ni para hacer del baño. No tengo los recursos, me valgo por mí mismo, ¿verdad? No tengo la manera de que me mantuvieran. Y ni hablar. Me dijeron, no puedes hacer el mínimo esfuerzo. Muy bien, pues sí. Pero cuando yo voy caminando de la cama del hospital hacia afuera del hospital, mi vida se llenó como una vorágine de ideas. ¿Qué iba a hacer en la disruptiva de la vida, en la complejidad de la vida, en el tener que hacer por mí, ¿sí? Para proveerme? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no podía exaltarme, no podía enojarme, no podía tener emociones fuertes, porque es complicado. Entonces imagínense, o sea, fue un cambio total de cómo yo soy a cómo yo era. Y cómo soy, pues digo, soy una persona temperamental. Ahorita todavía lo sigo haciendo, ¿verdad? No debo, pero lo sigo haciendo porque Dios me da la gracia, me da la fortaleza mental, espiritual y corporal para poder soportar. De ahí, de esa salida del hospital hasta el 2020, mi vida fue un calvario. Pero un calvario que no tienen idea, que no le deseo a nadie que le suceda. Yo no puedo decir por respeto a las personas que están inmiscuidas en ese proceso, pero la verdad fue un calvario que no se lo deseo a nadie. Bien, de hablar. Tuve que divorciarme. Ahora pasar un proceso de divorcio, una separación, a los 27 años de matrimonio. Y otra vez, en la fe, en la gracia del Señor, pero eso fue en el 2020. Del 2017 al 2020 pasé todo ese proceso de sufrimiento hasta que tomé la decisión de divorciarme. Sí. Entonces tuve que vivir ese duelo, pero ahí no paró el proceso que yo venía viviendo. Sí. No, continuó peor porque la cosa se puso peor. Entonces, todavía vivir con eso y encima trabajar para tener el sustento para proveerme porque no había quien me diera. Sí, salvo por ahí alguna persona que sabe quién es, que me ayudaba. Poco, pero poco en la nada es mucho. Bendito sea Dios, como lo dije ahorita, más vale un Dios bendito en la adversidad. Entonces, ¿cómo le hice? No sé, me quedé solo, perdí mi familia y sigo creyendo en Dios. Y sigo creyendo en la esperanza y hoy por hoy, sí, vivo sin familia. Estoy solo. En octubre del año pasado tuve una cita con el neurocirujano para ver lo de mi operación. Y le dije, doctor, ¿cuáles son mis cuidados ya después de esto? Me dijo, siguen siendo los mismos que le dije en un principio. Bueno, pues eso es lo que no hago. Ahí está la bendición de Dios, esa fortaleza. Por eso amo al Señor. Me iba a morir otra vez y el Señor regresó mi alma. Y mi alma y yo pudimos levantarnos y aquí estoy dando testimonio. Y hoy por hoy me siento viviendo la mejor parte de mi vida.
Por eso estoy haciendo esto. Sí, esto. ¿Por qué? Porque aún en mi soledad, aún con todos mis problemas, aún con todo lo que viví, que no se lo deseo a nadie. Les deseo millones de bendiciones para todos. A nadie le deseo el proceso que viví desde noviembre del 17 y lo sigo viviendo. No sé cuándo terminará, pero hoy por hoy lo sigo viviendo. Pero sin llorar, sin sufrir, porque como se los dije, un día le prometí a Dios nunca quejarme y hasta ahorita sigo sin quejarme. Y se los digo abiertamente, Dios me ha proveído porque no me falta nada. Dios me ha proveído porque no me falta nada. ¿Sí? La situación en la que estoy, esté como esté, sea como sea, le toque a quien le toque, le vaya como le vaya, a quien le vaya, no es egoísmo, es amor propio. Porque primero tengo que quererme yo, porque si nadie me quiere atender y ayudar. ¿Por qué? Porque dicen, véame cómo estoy. Y si me ven en persona, completito, se los dije en el video pasado, parece que no tengo nada. Y aquí, hoy por hoy, también igual. Tengo las secuelas en mi cuerpo, están en mi cabeza, en mis piernas, en mi brazo, en mi espalda, en todas las partes de mi cuerpo tengo las huellas de la batalla. Pero nunca he perdido la fe y hoy por hoy amo más a mi Dios. ¿Sí? Por eso hago esto y les pido a ustedes, hermanos, ¿sí? Confíen, crean en Dios, hagan oración, no tiene nada que ver. El que tú vayas y le digas a Dios, que la gente sepa que tú crees en Dios, que tú hagas oración, que vayas a la iglesia, que comulgues, no tiene nada que ver, eso no te quita nada, absolutamente nada. Al contrario, como se los dije en el primer video que hice, ¿sí? Eso es algo tan valioso que Dios nos da y no nos cuesta absolutamente nada, pero nos da vergüenza hablar de Dios. ¿Por qué? A muchos, cuando estamos necesitados, es cuando nos acercamos a Dios. Pero mientras no, pues vivimos la vida como si nada. Por eso es la frase. Más vale un bendito Dios en la adversidad que 1000 gracias en la abundancia. Entonces, hermanos, crean en su mente y en su corazón, abiertos al Señor, en una fe genuina. No una fe que diga yo voy, agarro y leo una oración de corridito como si fuera un escrito. No, hazlo, pero hazlo desde tu corazón. Cree que las cosas no son inmediatas. Todo tiene su tiempo. Las cosas son como cuando plantas una flor, un árbol, planta la semillita y lleva un proceso que empezará a crecer y luego dará sus frutos. Así es esto, así es la fe en Dios, así es la creencia en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Dios los bendiga, les envío desde mi corazón 1.000.000 de bendiciones y ojalá que esto que les acabo de decir les ayude a los que no creen. Sí, crean, porque es verdad. Y es verdad porque soy verdad. Y al que guste, cuando quiera, invíteme y le muestro en mi cuerpo las marcas que llevo de la batalla que he vivido en mi vida, pero siempre la he vivido acompañado por el mejor comandante, Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro Redentor y nuestro Rey y su Espíritu Santo que me han acompañado, la Santísima Virgen María, la divinidad. No sé en quién crean ustedes, pero en quien crean, háganlo con el corazón abierto y la mente sin reproche. Olvídate de la negatividad. Piensa en positivo. Cree porque es posible.
Cree porque existe. Cree porque es cierto. Y te lo digo yo. Y como se lo vuelvo a repetir, al que no me crea, se lo demuestro con hechos. Ojalá y les guste esto. Bendecidos sean por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ilumine y nos regale larga vida. Amén. Hasta luego y continuamos porque todavía me falta otra parte. Gracias por todo, los quiero.